Lenguaje, poder e identidad. Judith Butler. Capítulo 2. Performativos soberanos. Las recientes propuestas de regular el discurso de odio en las universidades, en los lugares de trabajo y en otros espacios públicos han tenido una serie de consecuencias políticas ambivalentes. La esfera del lenguaje se ha convertido en el dominio privilegiado para interrogar las causas y efectos de la ofensa oficial, mientras que en momentos tempranos del movimiento de los derechos civiles o en el activismo feminista, lo que se primaba era documentar y buscar una reparación fuerte a varias formas de discriminación. La actual preocupación política por el discurso de odio enfatiza la forma lingüística que asume una conducta discriminatoria, por el procedimiento de tratar de establecer la conducta verbal como acción discriminatoria. Pero, ¿qué es la conducta verbal? No hay duda de que la ley tiene definiciones que ofrecernos y que estas definiciones a menudo institucionalizan extensiones catacrésicas de comprensiones ordinarias del lenguaje. De ahí que la quema de una bandera o incluso de una cruz puedan ser interpretados como discurso a efectos legales. Sin embargo, recientemente la jurisprudencia ha buscado el asesoramiento de las teorías retóricas y filosóficas del lenguaje para poder describir el discurso de odio en términos de una teoría más general de la performatividad lingüística. Los practicantes de adhesiones inquebrantables al absolutismo de la primera enmienda suscriben la idea de que la libertad de expresión tiene prioridad sobre otros derechos y libertades constitucionalmente protegidos y de que, de hecho, la libertad de expresión se la presupone ya mediante el ejercicio de otros derechos y libertades. Intentan incluir todas las declaraciones con contenido como discurso protegido por la Constitución y consideran que las formas de conducta verbal amenazadoras están sujetas a la cuestión de si tales amenazas se quedan en el habla o si se adentran en el terreno de la conducta. Solo el último caso, el habla en cuestión, será susceptible de ser proscrito. En el contexto de las controversias sobre el discurso de odio, está surgiendo recientemente una visión sobre el habla que problematiza el recurso a cualquier distinción estricta. Esta teoría sostiene que el contenido de ciertos tipos de habla solo puede ser entendido en términos de la acción que el lenguaje ejecuta. En otras palabras, los epítetos racistas no solo apoyan un mensaje de inferioridad racial, sino que ese apoyo supone la institucionalización verbal de esa misma subordinación. De ahí que se entienda que el discurso de odio no solo comunica una idea ofensiva o conjunto de ideas, sino que además realiza el mensaje mismo que comunica. La comunicación en sí es a la vez una forma de conducta. Propongo revisar algunos de los sentidos en los que la conducta verbal es concebida en la propuesta de la ley sobre el discurso de odio y ofrecer una visión alternativa de cómo uno podría a la vez afirmar que el lenguaje actúa, incluso injuriosamente, al mismo tiempo que se insiste en que no actúa directa o causalmente sobre el destinatario exactamente del mismo modo como tienden a describirlo los ponentes de la legislación del discurso de odio. De hecho, el carácter como de acto de ciertas expresiones ofensivas puede ser precisamente lo que les permite evitar decir lo que quieren decir o hacer aquello que dicen. Los juristas y los activistas que han contribuido al libro Palabras que hieren tienen cierta tendencia a expandir y complicar los parámetros legales del habla con el objeto de suministrar un entramado racional de base para la futura ley sobre el discurso de odio. Y esto se consigue en parte al conceptualizar las declaraciones a la vez como expresivas de ideas y como formas de conducta en sí mismas. El discurso racista en particular proclama a la vez la inferioridad de la raza contra la que se dirige y efectúa la subordinación de aquella raza a través de la declaración misma. En la medida en que el discurso goza de la protección de la primera enmienda, se considera, según Matsuda y otros, que cuenta con el soporte del Estado. El hecho de que el Estado no intervenga es, desde el punto de vista de Matsuda, equivalente a que el Estado lo avale.
La escalofriante visión de racistas confesos ataviados con la parafernalia amenazante y desfilando por nuestro vecindario bajo total protección policial constituye una declaración de autorización por el Estado, señala Matsuda. De ahí que esta manifestación tenga el poder de efectuar la subordinación que o bien representa o bien promueve precisamente mediante su libre operación en el marco de la esfera pública no obstaculizada por la intervención estatal. Lo que realmente esto viene a decir es que el Estado, para Matsuda, permite la injuria a sus ciudadanos y concluye que la víctima del discurso de odio se convierte en una persona sin Estado. Apoyándose en una reciente propuesta de ley sobre el discurso de odio, Catherine McKinnon sostiene un argumento similar en relación con la pornografía. En Only Words, la pornografía debería ser interpretada como una especie de herida, y según McKinnon, porque proclama y ejerce el estatus de subordinación de las mujeres. De esta manera, McKinnon invoca el principio constitucional de igualdad, la enmienda 14 en particular, y argumenta que la pornografía es una forma de tratamiento desigual. Considera que esta acción discriminatoria es más seria y más grave que cualquier ejercicio espurio de la libertad o la libre expresión por parte de la industria pornográfica. Ese ejercicio de la libertad, sostiene la autora, tiene lugar a costa de los derechos de otros ciudadanos, al igual la participación y al igual ejercicio de las libertades y derechos fundamentales. De acuerdo con Matsuda, hay ciertas formas de acoso verbal que se consideran como una acción discriminatoria, y esas formas del discurso de odio, basadas en el sexo o en la raza, pueden socavar las condiciones sociales para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de aquellos a los que se apela mediante ese lenguaje. Mi intención aquí es centrarme en el poder que se le atribuye al texto pornográfico de efectuar un estado de subordinación de la mujer, no para discernir si el texto ejerce esa subordinación en la manera en la que describe McKinnon, sino más bien para descubrir qué versión de la performatividad entra en juego en esta afirmación. El uso del performativo en McKinnon implica una figura de la performatividad, una figura del poder soberano que gobierna la manera en que se dice que actúa un determinado acto de habla, como eficaz, unilateral, transitivo y generativo. En definitiva, leeré la figura de la soberanía que emerge en el discurso contemporáneo sobre el performativo en términos de la idea Foucaultiana de que el poder contemporáneo ya no goza de un carácter soberano. ¿Acaso compensa la figura del soberano performativo un sentido perdido del poder? ¿Y cómo podría esta pérdida convertirse en la condición para un sentido revisado del performativo? Y esto se consigue en parte al conceptualizar las declaraciones a la vez como expresivas de ideas y como formas de conducta. El interés por esta figura de la performatividad deriva de la convicción de que en diversas esferas políticas, a la vez y por distintos motivos políticos, no siempre reconocibles ni reconciliables los unos con los otros, está en juego una manera similar de considerar el habla como conducta. La enunciación en sí es vista de forma exagerada y altamente eficaz, ya no como una representación del poder o su epifenómeno verbal, sino como el modus vivendi del poder mismo. Podemos considerar esta sobredeterminación del performativo como una lingüistificación del campo de lo político, un campo del cual la teoría del discurso es apenas responsable, pero que se podría decir que lo registra en ciertos aspectos importantes. Considérese, pues, la paradójica emergencia de una figura similar del enunciado eficaz en contextos políticos más recientes, aunque pueda parecer hostil a aquellos que acabo de mencionar. Uno de estos contextos, que consideraremos en el siguiente capítulo, son las Fuerzas Armadas estadounidenses, donde ciertos tipos de declaraciones, por ejemplo, soy homosexual, son ahora, en la normativa recientemente discutida, considerados como conducta ofensiva. De manera similar, pero no idéntica, ciertos tipos de representaciones estéticas de carácter marcadamente sexual, como las producidas por grupos de rap como Two Live Crew, son discutidas en los contextos legales a partir de la pregunta de si caería bajo la rúbrica de obscenidad, definida en el caso Miller contra California.
Es la recirculación de los epítetos ofensivos en el contexto de la puesta en escena, donde puesta en escena y recirculación son términos enormemente equívocos, sustancialmente diferente del uso de tales epítetos en la universidad, en el lugar de trabajo o en otras esferas de la vida pública? La cuestión no es simplemente si tales obras participan en géneros reconocibles con valor literario o artístico, como si eso fuera suficiente para garantizar su estatus protegido. La controversia aquí, como ha mostrado Henry Louis Gates Jr., es más complicada. Mediante la apropiación y la recirculación de géneros establecidos del arte popular afroamericano, siendo la significación un género central, estas producciones artísticas participan de géneros que pueden no ser reconocibles por los tribunales. De manera paradójica y dolorosa, cuando son los tribunales a quienes se inviste con el poder de regular tales expresiones, se producen nuevas oportunidades para la discriminación en las que los tribunales desautorizan la producción cultural afroamericana y también la autorrepresentación gay o lesbiana, mediante el uso táctico y arbitrario de la ley sobre la obscenidad. En principio, podría parecer que estos distintos ejemplos del habla como conducta no son en lo absoluto comparables unos con otros, y no es mi intención defender que lo sean. En cada caso, la figura del enunciado eficaz emerge en una escena de interpelación que es consecuentemente diferente. En la discusión de Matsuda, el acoso y el lenguaje ofensivo se representan como la interpelación de un ciudadano a otro, de un jefe a un trabajador o de un profesor a un estudiante. El efecto de ese lenguaje es, desde el punto de vista de Matsuda, degradar o disminuir. Puede dar en el blanco, en el destinatario, puede socavar la capacidad del receptor para trabajar, estudiar o en la esfera pública ejercer sus derechos y libertades constitucionalmente garantizados. La víctima se convierte en una persona sin estado. Si el lenguaje en cuestión ha perjudicado esa capacidad del destinatario de participar en la esfera de acción y expresión protegida por la Constitución, entonces el enunciado injurioso puede decirse que ha violado o que ha precipitado la violación de la cláusula de la protección de la igualdad, que garantiza el total e igual acceso a todos los ciudadanos a los derechos y libertades constitucionalmente protegidos. La asunción de Matsuda es que llamar a alguien de determinada manera o, más específicamente, dirigirse a alguien de manera ofensiva establece la subordinación social de aquella persona y además tiene el efecto de privar al destinatario de la capacidad de ejercer sus derechos y libertades comúnmente aceptados dentro de un contexto específico, ya sea la educación o el empleo, o bien el contexto más generalizado de la esfera pública nacional. Aunque algunos argumentos a favor de la regulación del lenguaje están marcados por el contexto y restringen la regulación de entornos de trabajo o educación específicos, Matsuda parece empeñado en defender que la esfera pública nacional en su totalidad es un marco de referencia adecuado para regular el discurso de odio. En la medida en que ciertos grupos han sido históricamente subordinados, el discurso de odio dirigido a estos grupos consiste en una ratificación y extensión de aquella subordinación estructural. Para Matsuda, parece que ciertas formas históricas de subordinación han asumido un estatus estructural, de manera que esta historia y estructura generalizadas constituyen el contexto en el que el discurso de odio se demuestra eficaz. En el caso de las Fuerzas Armadas estadounidenses, ha habido cierta controversia pública sobre si la cuestión de manifestar públicamente que uno es homosexual es lo mismo que manifestar una intención de realizar el acto, y parece que si se afirma la intención, entonces el enunciado sí es ofensivo. En una primera versión de la normativa, los militares encontraron ofensiva no la intención de actuar, sino la enunciación de la intención. Aquí un acto de habla en el que se manifieste o haya implicada una intención sexual deviene extrañamente indisociable de una acción sexual. De hecho, parece que ambos pueden mostrarse como separables solo mediante una descalificación explícita de aquella declaración anterior y mediante la articulación de una intención adicional, en concreto, la de no realizar el propio deseo.
como en el caso del discurso, de la pornografía hay en juego una cierta sexualización del habla, donde la referencia verbal o la representación de la sexualidad se considera equiparable al acto sexual. Por muy difícil y desagradable que sea imaginarlo, ¿podrían las Fuerzas Armadas haber identificado esta forma de declaración como una ofensa codificable sin precedente de la ley sobre el acoso sexual y su extensión a las áreas de la pornografía y el discurso de odio? En cualquier caso, en las direcciones revisadas de la normativa, que todavía se discuten en los tribunales, ahora es posible decir soy homosexual y añadir a esta declaración y no tengo intención o propensión a realizar ese deseo. Al rechazar la acción, la declaración vuelve a ser una manifestación constatativa o meramente descriptiva, y llegamos a la distinción del presidente Clinton entre un estatus protegido, yo soy, y una conducta no protegida, yo hago o yo haré. He considerado esta lógica de esta política en el capítulo siguiente. De hecho, me propongo a volver a la figura del discurso eficaz y ofensivo al final de este capítulo. Mientras tanto, sin embargo, quisiera considerar la interpretación del discurso de odio como conducta ofensiva, el esfuerzo de interpretar la pornografía como discurso de odio y el esfuerzo concomitante de recurrir al Estado para remediar las injurias que se alega que ha causado el discurso de odio. ¿Qué ocurre cuando se busca el recurso del Estado para asegurar tales discursos? Este resulta un argumento familiar, quizás, pero que espero poder tratar de una manera menos familiar. Me interesan no solo la protección de las libertades civiles frente a la incursión del Estado, sino también el peculiar poder discursivo que se le otorga al Estado durante el proceso de la reparación legal. Me gustaría sugerir una formulación del problema que puede parecer paradójica, pero que creo, incluso por su forma hiperbólica, puede iluminar de alguna manera el problema que plantea la regulación del discurso de odio. Mi formulación es la siguiente. El Estado produce lenguaje de odio, y con esto no quiero significar que el Estado sea responsable de las distintas ofensas, epítetos y formas de la injuria que normalmente circulan entre la población. Quiero decir simplemente que la categoría no puede existir sin una ratificación del Estado, y este poder del lenguaje judicial del Estado de establecer y mantener el dominio de lo que podría ser dicho públicamente sugiere que el Estado desempeña un papel que va más allá de una función limitadora en este tipo de decisiones. De hecho, el Estado produce activamente el dominio del discurso públicamente aceptable, estableciendo la línea entre los dominios de lo decible y lo inefable, y reteniendo el poder de estipular y sostener la consecuente línea de demarcación. El tipo de declaración inflamada y eficaz atribuida al discurso de odio en algunos contextos politizados, anteriormente discutidos, está en sí mismo modelado a partir del lenguaje del Estado soberano. Es entendido como un acto de habla soberano, un acto de habla con el poder de hacer lo que dice. Este poder soberano es atribuido al discurso de odio cuando se dice que nos priva de derechos y libertades. El poder atribuido al discurso de odio es un poder de absoluta y eficaz agencia, performatividad y transitividad, a la vez eficaces y absolutas, hasta lo que dice y hace lo que dice que hará aquel a quien está destinado a su discurso. Es precisamente este poder del lenguaje legal aquello a lo que nos referimos cuando exhortamos al Estado a ejercer la regulación del lenguaje ofensivo. El problema, entonces, no es que la fuerza del performativo soberano esté mal, sino que, cuando es utilizado por los ciudadanos, está mal, y cuando es utilizada por el Estado, está bien. El mismo tipo de fuerza, no obstante, se le atribuye en ambas instancias al performativo, y esa versión del poder performativo nunca es puesta en cuestión por quienes aspiran a una fuerte regulación. ¿En qué consiste ese poder? ¿Cómo daremos cuenta de su producción sostenida en el lenguaje del discurso de odio, así de su continua seducción? Antes de aventurar una respuesta a tales preguntas, vale la pena señalar que esta invocación al performativo soberano tiene lugar en el contexto de una situación política, donde el poder ya no se ve constreñido bajo la forma soberana del Estado. El poder,
difuminado a través de dominios dispares y en competencia dentro del aparato de Estado, también bajo formas difusas a través de la sociedad civil, no puede ser fácil ni definitivamente atribuido a un sujeto único que sea portavoz ni a un representante soberano del Estado. En la medida en que Foucault acierta cuando describe que las relaciones contemporáneas de poder emanan de un número indeterminado de lugares posibles, el poder ya no está limitado por parámetros de soberanía. Sin embargo, la dificultad de describir el poder como una formación soberana de ninguna manera impide que se fantasee o se figure el poder precisamente de esa manera. Por el contrario, la pérdida histórica de la organización soberana del poder parece ocasionar la fantasía de su retorno, un retorno, añadiría yo, que tiene lugar en el lenguaje, en la figura del performativo. El énfasis en que el acto de habla performativo resucita fantasmáticamente el performativo en el lenguaje, estableciendo el lenguaje como sede desplazada de la política y especificando que ese desplazamiento está movido por el deseo de volver a un mapa del poder más simple y más confiado, un mapa donde la asunción de soberanía se mantenga segura. Si el poder ya no está constreñido por modelos de soberanía, si emana de un número indeterminado de centros, ¿cómo vamos a encontrar el origen y la causa del acto de poder mediante el cual se realiza la ofensa? Las limitaciones del lenguaje legal emergen para acabar con esta preocupación histórica particular, puesto que la ley requiere que reubiquemos el poder en el lenguaje de la injuria, que le otorguemos a la injuria un estatuto de un acto y que atribuyamos el acto a la conducta específica de un sujeto. Así, la ley requiere y facilita una conceptualización de la injuria en relación con un sujeto culpable, resucitando al sujeto, que podría ser tanto un grupo o una entidad corporativa como un individuo, en respuesta de la necesidad de buscar una responsabilidad para el daño. ¿Está justificada esta imputación del sujeto como origen y causa de las estructuras racistas, incluso del lenguaje racista? Foucault sostiene que la soberanía, como modo dominante de pensar el poder, restringe nuestra visión del poder a concepciones dominantes del sujeto, incapacitándonos para pensar el problema de la dominación. Su visión de la dominación, sin embargo, contrasta marcadamente con la de Matsuda. La dominación no es ese tipo de dominación sólida y global que una persona ejerce sobre otras o un grupo sobre otro, sino las múltiples formas de dominación que pueden ser ejercidas en una sociedad, unas formas que no requieren ni al representante soberano del Estado, por ejemplo el rey, ni tampoco a sus sujetos como lugares únicos o primarios del ejercicio. Por el contrario, Foucault escribe: he tratado de captar el poder a partir del extremo menos jurídico de su ejercicio. El sujeto, para Foucault, se encuentra precisamente no en el extremo del ejercicio del poder. En una explicación antivoluntarista del poder, Foucault escribe: no analizar el poder en el ámbito de la intención o de la decisión, no tratar de captarlo desde adentro, no hacer la acostumbrada pregunta laberíntica e irresoluble: ¿quién tiene el poder y qué cosa tiene en mente busca el que tiene el poder? En cambio, estudiar el poder allí donde su intención, si existe, está investida en prácticas reales y efectivas, señaló Foucault. Este paso del sujeto del poder a un conjunto de prácticas en el que el poder se actualiza en sus efectos, señala Foucault, es un alejamiento del modelo conceptual de soberanía que, según él, domina el pensamiento sobre la política, la ley y la cuestión del derecho. Entre las prácticas que Foucault contrapone a las del sujeto están las que aspiran a explicar la formación del sujeto mismo. Se trata de preguntarse cómo funcionan las cosas en el nivel de aquellos procesos continuos e ininterrumpidos que sujetan los cuerpos, dirigen los gestos, rigen los comportamientos. En otras palabras, más que preguntarse cómo el soberano aparece en el vértice, era necesario indagar cómo se han constituido los sujetos realmente, materialmente, a partir de la multiplicidad de los cuerpos, de las fuerzas, de las energías, de las materias, de los deseos, de los pensamientos. Captar la instancia material de la sujeción en cuanto constitución de los sujetos. Cierra Foucault.
Cuando la escena del racismo se reduce a un solo hablante y a su audiencia, el problema político se basa en el itinerario del daño, dado que va desde el hablante hasta la constitución psíquica somática de aquel que escucha el término o de aquel a quien está destinado. Las elaboradas estructuras institucionales del racismo y también del sexismo de pronto se reducen a la escena de la enunciación, y es el enunciado, ya no el sedimento de una institución y sus usos anteriores, lo que se ve investido con el poder de establecer y mantener la subordinación del grupo a quien interpela. ¿No constituye este movimiento teórico una sobredeterminación de la escena de la enunciación, donde las esferas del racismo son reducidas a ofensas producidas en el lenguaje? ¿No conduce esto a una visión del poder del sujeto que habla y, por tanto, de su culpabilidad en la que el sujeto es prematuramente identificado como la causa del problema del racismo? Al localizar la causa de nuestra ofensa en el sujeto que habla y el poder de esa ofensa en el poder del lenguaje, quedamos libres, como si dijéramos, para recurrir a la ley, ahora situada contra el poder e imaginada como neutral, con el objeto de controlar ese caudal de palabras cargadas de odio. Esta fantasmática producción del sujeto hablante culpable deriva de las limitaciones del lenguaje legal, designa a los sujetos como únicos agentes del poder. Tal reducción de la agencia de poder a las acciones del sujeto pueden estar compensando las dificultades y preocupaciones producidas en el discurso de vivir en un trance cultural contemporáneo, donde ni la ley ni el discurso de odio son enunciados exclusivamente por un sujeto singular. El insulto racial es siempre citado desde algún lugar y, al hablar de él, uno se une a coro de racistas, produciendo en aquel momento la ocasión lingüística para una relación imaginaria con una comunidad de racistas históricamente transmitida. En este sentido, el discurso racista no se origina con el sujeto, aunque necesite del sujeto para su eficacia, como seguramente ocurre. De hecho, el discurso racista no podría actuar como tal si no fuera una citación de sí mismo. Solo porque ya conocemos su fuerza por instancias anteriores, sabemos que es ahora tan ofensivo y nos preparamos contra sus futuras invocaciones. La iterabilidad del discurso de odio está efectivamente disimulada por el sujeto que pronuncia el discurso de odio. En la medida en que se entiende que quien utiliza el discurso de odio ejerce el mensaje de subordinación que él o ella transmite, ese hablante es imaginado como ostentando el poder soberano de hacer lo que él o ella dice. Alguien para quien hablar es inmediatamente actuar. En cómo hacer cosas con palabras, Austin. Los ejemplos de estos performativos y locutivos son muy a menudo tomados en instancias legales. A saber, te sentencio, te declaro. Esas son palabras del Estado que realizan la acción misma que enuncian. Como signo de un cierto desplazamiento de la ley, este mismo poder performativo se le atribuye ahora a aquel que enuncia el discurso de odio y con ello se constituye su agencia, eficacia y probabilidad de ser procesado. Quien utiliza el discurso de odio ejerce un performativo en el que se efectúa la subordinación, por muy enmascarado que esté ese performativo. Como performativo, el discurso de odio priva a quien está destinado precisamente de este poder performativo, un poder performativo que algunos ven como una condición lingüística de la ciudadanía. La capacidad de usar eficazmente las palabras de esta manera se considera como la condición necesaria para la operación normativa del hablante y del actor político en el dominio público. Pero, ¿qué tipo de teoría del lenguaje se le atribuye al ciudadano en esta teoría? Y ¿cómo establece tal explicación la línea existente entre la performatividad que constituye el discurso de odio y la performatividad que es condición lingüística de la ciudadanía? Si el discurso de odio es un tipo de lenguaje que ningún ciudadano debería ejercer, entonces, ¿cómo se podría especificar su poder si esto es posible? Y además, ¿cómo se distinguirán tanto el discurso apropiado de los ciudadanos y el inapropiado discurso de odio de los ciudadanos de un tercer nivel de poder performativo?
aquel que pertenece al Estado? Esta última pregunta me parece crucial, aunque sea solo porque el discurso de odio es descrito mediante el tropo soberano que deriva el discurso del Estado. La figuración del discurso de odio como un ejercicio de poder soberano realiza implícitamente una catacresis con la cual aquel que es acusado de infringir la ley, aquel que enuncia el discurso de odio, es a pesar de todo investido con el poder soberano de la ley. Lo que la ley dice, lo hace, pero también el portavoz del odio. El poder performativo del discurso de odio se representa como el poder performativo del lenguaje legal estatalmente sancionado. Y la competición entre el discurso de odio y la ley se escenifica paradójicamente como una batalla entre dos poderes soberanos. Actúa como la ley quien enuncia un discurso de odio en el sentido de que tiene el poder de hacer lo que ocurra, lo que dice. Le atribuimos a la fuerza ilocutiva tal enunciado un poder estatal imaginario respaldado por la policía. Esta idealización del acto de habla como acción soberana, o bien positiva o negativa, está conectada con la idealización del poder del Estado soberano, o más bien con la voz imaginada y convincente de tal poder. Es como si el propio poder del Estado hubiera sido expropiado, delegado a los ciudadanos, y el Estado entonces reaparece como un instrumento neutral al cual recurrir para protegernos de otros ciudadanos que se han convertido en emblemas revisados de un perdido poder soberano. MacKinnon y la lógica del enunciado pornográfico. Las tesis recientes de MacKinnon son tan impresionantes como problemáticas. La clase de personas, principalmente mujeres, que son subordinadas y degradadas al ser representadas en la pornografía, la clase a quien la pornografía destina su imperativo de subordinación, son quienes pierden su voz, como si dijéramos, como consecuencia de haber sido el destinatario de la voz de la pornografía, la cual les desacredita. La pornografía, entendida como discurso de odio, desposee al destinatario, aquel representado por ella, y que a la vez se presume que es a quien esta interpela, del poder de hablar. El habla del destinatario ha sido privado de lo que Austin llamó su fuerza ilocutiva. El habla del destinatario, o bien ya no tiene el poder de hacer lo que dice, sino que siempre hace algo distinto de lo que dice. Un hacer distinto del hacer que estaría en consonancia con su decir. O bien ya no tiene el poder de significar precisamente lo contrario de lo que se intenta significar. MacKinnon cita a Anita Hill para ilustrar esta expropiación y deformación del lenguaje que realiza la pornografía. El propio acto por el cual Anita Hill dio testimonio, un testimonio que pretendía establecer que se le había hecho un daño, fue tomado por la audiencia del Senado, en sí misma una escena pornográfica, como una confesión de vergüenza y por tanto de culpa. En esta recepción reconvertida por el cual un testimonio es tomado como confesión, las palabras del hablante ya no se entiende que comunican o realizan lo que parece que están haciendo. Por el contrario, son tomadas como una representación de la culpa sexual. En tanto Hill pronuncia el discurso sexualizado, se ve sexualizada por él, y esa misma sexualización coarta su esfuerzo de representar la sexualización en sí misma como un tipo de injuria. Después de todo, al decirla, la asume, la amplía, la produce. Su discurso aparece como una apropiación activa de la sexualización contra la que ella intenta oponerse. Dentro de la pornografía no hay ninguna oposición a esta sexualización sin que esta oposición se le convierta en un acto sexualizado. Lo pornográfico está marcado precisamente por este poder de apropiación sexual, y aún así, MacKinnon utiliza a Hill como el ejemplo de este tipo de sexualización sin considerar la relación existente entre racialización y ejemplificación. En otras palabras, no es solo que Hill esté doblemente oprimida, como afroamericana y como mujer, sino que la raza se convierte en una manera de representar pornográficamente la sexualidad. De la misma manera que la escena racializada de Thomas y Hill
permite la externalización de la degradación sexual, también permite una purificación lasciva para el imaginario blanco. El estatus afroamericano permite una especularización de la sexualidad y una refiguración de los blancos fuera del conflicto, como testigos y guardianes que han canalizado sus propias preocupaciones sexuales a través del cuerpo público de los negros. La pornografía funciona casi siempre mediante inversiones de tipo distinto, pero estas inversiones tienen una vida y un poder que excede el dominio de lo pornográfico. Nótese entonces, en el resumen de la visión de Mackinnon que acabo de proporcionar, y que espero sea el adecuado, el problema con la pornografía es precisamente que recontextualiza el significado inicial de un acto de habla, donde el acto de habla intenta un no. Su recontextualización toma la forma específica de una inversión, en la que el no es tomado por, leído como, un sí. La resistencia a la sexualidad es entonces reinterpretada como la peculiar escena de su afirmación y recirculación. Esta misma sexualización tiene lugar en y como un acto de habla. Al hablar, Hill expone su agencia, de ahí que cualquier afirmación contra la sexualización del discurso desde la posición de la sexualización activa del discurso sea retóricamente refutada por el acto de habla en sí, o más bien por el carácter del lenguaje como acto y la agencia ficticia que se presupone está activa en el acto al hablar. Esto es lo que algunos llamarían una contradicción performativa, o sea, un acto de habla que en su propia actuación produce un significado que reduce a aquel otro acto que se intenta realizar. En la medida en que habla, ella exhibe su agencia, porque se entiende que el lenguaje es un signo de agencia, y la noción de que podríamos hablar, pronunciar palabras, sin una intención voluntaria, se ve sistemáticamente excluida por esta interpretación de la pornografía. Paradójicamente, el problema con la interpretación pornográfica de su discurso es que pone sus palabras contra sus intenciones, y con ello presume que estas dos no son solo separables, sino que pueden ponerse las unas contra las otras. Precisamente, a través de esta exhibición de la agencia lingüística, su significado es invertido y descartado. Cuanto más habla, menos se la cree, menos se considera que el significado de ella es el que ella pretende. Pero solo sigue siendo cierto mientras el significado por ella pretendido esté en consonancia con la sexualización de su enunciación. Y la sexualización que ella no pretende se opone a esa misma sexualización. Mackinnon considera que esta recontextualización pornográfica del acto de habla de Anita Hill es paradigmática, del tipo de inversión de significados que la pornografía realiza sistemáticamente. Y para Mackinnon, este poder de recontextualización pornográfica significa que cuando una mujer dice no en un contexto pornográfico, en ese no se presupone un sí. La pornografía, como el inconsciente freudiano, no conoce la negación. Sin embargo, esta explicación de la estructura de la pornografía no puede explicar el contexto del acto de habla de Hill. No se le consideró comunicativo, sino un espectáculo sexual racializado. Ella es el ejemplo de la pornografía porque, como negra, se convierte en el espectáculo para la proyección y la escenificación del deseo sexual blanco. Pero el interés de Mackinnon es de otro orden. La autora presupone que uno debe estar en posición de enunciar las palabras de tal manera que el significado de esas palabras coincida con la intención con que han sido pronunciadas. Y la dimensión performativa de esta enunciación contribuye a apoyar y extender el significado buscado. De ahí que uno de los problemas con la pornografía sea que se crea una escena donde la dimensión performativa del discurso va en contra de su funcionamiento comunicativo o semántico. Esta concepción de la enunciación presupone una visión normativa de una persona con la capacidad y el poder de ejercer el habla de forma directa. Esta visión ha sido elaborada por la filósofa Rael Langton en un ensayo que trata de dar fuerza lógica a estas afirmaciones tan retóricas de Mackinnon.
Ese poder de ejercer un discurso tal que la performatividad y la recepción estén gobernadas y reconciliadas por una intención única y controladora es concebido por Langton como un esencial para la operación y agencia de la persona con derechos, alguien socialmente capaz de ejercer derechos y libertades fundamentales como los que garantiza la cláusula de la protección de la igualdad de la enmienda 14. De forma significativa y paradójica, el argumento contra la pornografía trata de limitar los derechos de los pornógrafos por lo que respecta a la primera enmienda, pero también trata de expandir la esfera de la protección de la primera enmienda para aquellos representados e interpelados por la pornografía. La representación pornográfica desacredita y degrada a aquellos a quienes representa, principalmente mujeres, de manera que el efecto de esa degradación es proyectar la duda de si se podrá entender que el discurso pronunciado por aquellos que han sido representados significa lo que dice. En otras palabras, de la misma manera que el testimonio de Hill fue convertido en las cámaras del Senado en una confesión de su complicidad o de hecho de sus poderes de fantasía sexual, el discurso de la clase de personas representadas por la pornografía, por ejemplo mujeres, es convertido en su opuesto. Es un discurso que quiere decir una cosa incluso si intenta significar otra, o es un discurso que no sabe lo que significa, o es un discurso como exhibición, confesión y evidencia, pero no como un vehículo de comunicativo, habiéndoselo privado de su capacidad de hacer declaraciones verdaderas. Efectivamente, el acto de habla, aunque significa agencia, se desarma a sí mismo precisamente porque no dice lo que significa. El acto de habla implica un ser siempre activo y capaz de elección. De hecho, implica un yo consciente, un yo cuyo no está siempre disminuido por su sí implícito. Aunque esta atribución de una intención invertida viola efectivamente la soberanía del sujeto que habla, parece igualmente cierto que esta versión de la pornografía explota también cierta noción de la soberanía lineal con el fin de ampliar los propios objetivos, al insistir que es siempre el consentimiento y sólo el consentimiento lo que constituye al sujeto. Esta crítica al efecto de la pornografía en el discurso, al cómo, en particular, se puede decir que la pornografía silencia el habla, está motivada por el esfuerzo de invertir la amenaza a la soberanía que se cumple en la representación pornográfica. Como esfuerzo de reconducir el discurso hacia la intención soberana, la posición antipornográfica se enfrenta al estado de dejadez en que la enunciación aparentemente ha caído. El enunciado amenaza con significar de maneras no intentadas o que nunca fueron intentadas. Se convierte en un acto sexualizado, evidenciándose a sí mismo como seducción, en vez de estar basado en la verdad. La pornografía rebaja la enunciación al estatus de retórica y expone sus límites como filosofía. El cuestionamiento de la universalidad. Si la pornografía realiza una deformación del discurso, ¿cuál se supone que es la forma apropiada del discurso? ¿Cuál sería la noción del discurso no pornográfico que condiciona esta crítica a la pornografía? Langton escribe que la capacidad de realizar actos de habla puede ser mediada por el poder político y de autoridad, y de una marca de la falta de poder es la incapacidad de realizar actos de habla de otra manera que uno podría querer realizar. Al ser silenciado un acto de habla performativo, uno no puede ya utilizar el performativo de forma efectiva. Cuando el no es tomado como un sí, la capacidad de utilizar el acto de habla se ve sovacada. Pero, ¿qué podría garantizar una situación comunicativa en que ningún discurso pudiera discapacitar o silenciar de tal manera el de los otros? Este parece ser el proyecto en que Habermas y otros autores participan. Un esfuerzo por prever una situación comunicativa en la que los actos de habla estén basados en un consenso donde no es permisible ningún acto de habla que refute performativamente la capacidad del otro para consentir mediante el lenguaje. En efecto, aunque ni Langton ni Mackinnon consultan a Habermas, sus proyectos parecen estructurados de acuerdo con los mismos deseos culturales.
La inversión o deformación del lenguaje por la pornografía, tal y como la han descrito McKinnon y Langton, parecería ser precisamente un ejemplo del tipo de situación discursiva degradada que la teoría de habermasiana del lenguaje trata de criticar e invalidar. Sin embargo, la idea del consentimiento solo tiene sentido en la medida en que los términos en cuestión se entreguen a un significado establecido de forma consensuada. Los términos con significados equívocos serían, por tanto, una amenaza al ideal de consenso. Así, Habermas insiste en que alcanzar el consenso exige que las palabras se correlacionen con significados unívocos. La productividad del proceso de comprensión permanece como no problemática solo mientras todos los participantes se adhieran al punto referencial de la posible adquisición de una comprensión mutua, donde las mismas frases se les designe el mismo significado. Pero, ¿somos nosotros, quien quiera que seamos ese nosotros, el tipo de comunidad donde tales significados pudieran ser establecidos de una vez por todas? ¿No hay en el campo semántico una permanente diversidad que constituye una situación irreversible para la teorización política? ¿Quién se alza por encima de la disputa interpretativa en posición de asignar los mismos significados a las mismas frases? ¿Y por qué la amenaza planteada por esa autoridad se considera menos seria que la planteada por una interpretación equívoca que dejamos sin controlar? Si las frases cargan con significados equívocos, entonces su poder es, en principio, menos unilateral y seguro de lo que parece. De hecho, la equivocidad del enunciado significa que puede que no siempre signifique de la misma manera, que su significado puede ser invertido o desviado de alguna manera significativa, y, más importante todavía, significa que las palabras mismas que tratan de herir pueden igualmente errar su blanco y producir un efecto contrario al deseado. La disyunción entre enunciado y significado es la condición de posibilidad para revisar el performativo. La condición de posibilidad del performativo como repetición de su primera instancia, una repetición que es a la vez una reformulación. De hecho, el testimonio no sería posible sin la citación de la injuria para la que uno busca compensación. Y el discurso de Anita Hill debe citar las palabras que le han sido dichas a fin de exponer su poder de ofensa. No son originalmente las palabras de ella, como si dijéramos, pero su citación constituye la condición de posibilidad de la agencia de ella en la ley. Incluso, si como todos vimos en este caso, son tomadas precisamente para descartar su agencia. La citacionalidad del performativo produce esta posibilidad de agencia y expropiación a la vez. Las ventajas políticas que se derivan de insistir en tal disyunción son claramente diferentes que las supuestamente aportadas atendiendo a la noción de consenso de Habermas, puesto que uno siempre corre peligro de significar algo distinto de lo que piensa, que dice, entonces seríamos, como si dijéramos, vulnerables en un sentido específicamente lingüístico frente a la vida social del lenguaje que excede el alcance del sujeto que habla. El riesgo y la vulnerabilidad son algo propio del proceso democrático en el sentido que uno puede saber por adelantado el significado que otro asignará a la frase dicha. Esto, por supuesto, es un equívoco, ya que ¿qué significado puede surgir y cuál es la mejor manera de calificar tal diferencia? ¿Cómo saberlo? El esfuerzo de ponerse de acuerdo no es algo que pueda resolverse con anticipación, sino mediante una lucha concreta de traducción cuyo éxito no está garantizado. Habermas, sin embargo, insiste que se puede encontrar una garantía en la anticipación del consenso, que hay suposiciones idealizadas, que limitan por adelantado los tipos de interpretaciones a las que están sujetos todos los enunciados. Los juegos del lenguaje solo funcionan porque presuponen idealizaciones que trascienden cualquier juego lingüístico particular. Como condición necesaria para posiblemente alcanzar la comprensión, estas idealizaciones dan lugar a la perspectiva de un acuerdo que está abierto a la crítica sobre la base de criterios de validez. Cierra Habermas. Los argumentos de Matsuda parecen coincidir también con esta visión.
puesto que uno de los argumentos que ella da contra el discurso racista es que éste proclama implícitamente una inferioridad racial rechazada e invalidada por la comunidad internacional. Por tanto, no hay razón para que la Constitución proteja tal lenguaje, dado que ese discurso entra en conflicto con los compromisos de igualdad universal que son fundamentales para la Constitución. Al discutir que se protegen tales expresiones, los representantes jurídicos de la Constitución estarían yendo en contra de uno de los principales fundamentales de este texto fundacional. Esta última afirmación es significativa, porque hay más en juego de lo que podría parecer. De acuerdo con esta visión, el discurso racista no solo contradice la premisa universalista de la Constitución, sino que todo lenguaje que activamente se opone a la premisa que fundamenta la Constitución no debería, por esa misma razón, ser protegido por la Constitución. Proteger tal lenguaje significaría participar en una contradicción performativa. Implícita en este argumento está la exigencia de que sólo debería estar protegido por la Constitución el lenguaje basado en sus mismas premisas universales. Tomada como un criterio positivo para establecer el discurso protegido, esta última afirmación es ambiciosa y controvertida. El dominio de lo decible ha de ser gobernado por versiones de la universalidad aceptadas y vigentes. Ya no estamos considerando lo que constituye el discurso de odio, sino más bien la categoría más amplia de lo que constituyen unos criterios razonables por los cuales el discurso protegido debe ser distinguido del discurso no protegido. Además, esta cuestión clave para la delimitación del discurso protegido está la cuestión siguiente. ¿Qué constituirá el dominio de lo legal y legítimamente decible? Presupone el análisis de Matsuda una noción normativa del discurso legítimo en la que cualquier hablante está limitado por las nociones de universalidad existentes. ¿Cómo reconciliaríamos esta visión con la de Tiem Balívar, por ejemplo, quien sostiene que el racismo deriva de nuestras habituales nociones de universalidad? ¿Cómo podríamos continuar insistiendo en reformulaciones de la universalidad más amplias si nos comprometemos a respetar solo aquellas versiones provisionales y estrechas de la universalidad actualmente codificadas por la ley internacional? No hay duda de que tales precedentes son enormemente útiles para los argumentos políticos en contextos internacionales, pero sería un error pensar que formulaciones como esas, ya establecidas, extinguen las posibilidades de lo que podría quererse significar de lo universal. Decir que se ha alcanzado una convención del consenso implica no reconocer que la vida temporal de la convención excede su pasado. Podemos esperar que sabremos por adelantado el significado que debe serles asignado a la declaración de universalidad, o ¿es esta declaración la oportunidad para un significado que no va a ser completa o concretamente anticipado? Efectivamente, parece importante considerar que los estándares de la universalidad están históricamente articulados y que exponer el carácter estrecho y excluyente de una determinada articulación histórica de universalidad es parte del proyecto de ampliar y hacer sustancia la noción de universalidad misma. El discurso racista, desde luego, pone en cuestión los estándares actuales que gobiernan el alcance universal del derecho al voto. Pero hay otros tipos de discurso que constituyen cuestionamientos valiosos y cruciales para la continua elaboración de lo universal mismo, y sería un error descartarlos. Considérese, por ejemplo, aquella situación en la que los sujetos que han sido excluidos de los derechos civiles por las convenciones existentes que gobiernan la definición excluyente de lo universal, usan ese lenguaje para los derechos civiles y activan una contradicción performativa al afirmar que están cubiertos por aquel universal, exponiendo con ello el carácter contradictorio de las anteriores formulaciones convencionales de lo universal. Este tipo de discurso parece en principio imposible o contradictorio, pero supone una manera de exponer los límites de las actuales nociones de la universalidad y constituye un reto para que los estándares existentes se vuelvan más amplios e inclusivos. En este sentido, ser capaz de enunciar la contradicción performativa no es una empresa que perjudique
que se perjudique a sí misma. Por el contrario, la contradicción performativa es crucial para la continua revisión y elaboración de los estándares históricos de la universalidad, propios del movimiento futuro de la democracia misma. Afirmar que lo universal todavía no ha sido articulado es insistir que ese todavía no es propio de una comprensión de lo universal mismo. Aquello que queda sin comprender o sin realizar por lo universal lo constituye de manera esencial. Lo universal empieza a ser articulado precisamente mediante los desafíos a su formulación existente, y este desafío emerge de los que no están cubiertos por el concepto, de los que no están autorizados para ocupar el lugar del quién, pero que a pesar de todo exigen que lo universal como tal los incluya. Los excluidos, en este sentido, constituyen el límite contingente de la universalización, y lo universal, lejos de ser conmensurable con sus formulaciones convencionales, emerge como un ideal postulado y abierto que todavía no ha sido adecuadamente codificado por un conjunto cualquiera de convenciones legales. Si las convenciones de universalidad existentes, aceptadas, restringen el dominio de lo decible, esta limitación produce lo decible, al establecer una frontera de demarcación entre lo decible y lo no decible. La frontera que produce lo decible, al excluir ciertas formas de discurso, se convierte en una forma de censura ejercida por la postulación misma de lo universal. ¿Acaso no codifica cada postulación de lo universal como algo existente, como algo ya dado, las exclusiones por las cuales esa postulación de universalidad procede? En esta ocasión y mediante esta estrategia de apoyarse en convenciones de universalidad establecidas, estamos involuntariamente obstaculizando el proceso de la universalización dentro de los límites de la convención establecida, naturalizando sus exclusiones y vaciando por adelantado la posibilidad de su radicalización. Lo universal solo puede ser articulado en respuesta a un desafío que desde su propio exterior. Cuando reclamamos la regulación del discurso de odio sobre la base de presuposiciones universalmente aceptadas, ¿reiteramos las prácticas de exclusión y abyección? ¿Qué es lo que cualifica a una comunidad para tener legitimidad de debatir y llegar a un acuerdo sobre esta universalidad? Si esa misma comunidad se constituye mediante exclusiones racistas, ¿cómo podemos confiar en que delibere sobre la cuestión del discurso racista? Lo que está en cuestión de esta definición de la universalidad es la distinción entre una suposición de consenso idealizadora en que algunos sentidos ya está ahí, y otra en que todavía han de ser articulada, desafiando las convenciones que gobiernan nuestras imágenes del futuro. Esto último es algo distinto de la idealización no convencional de Habermas, concebida en todo caso como algo que siempre estaba ahí, o como algo codificado en una determinada ley internacional, como menciona Matsuda, y que por tanto iguala los logros presentes con los finales. Así pues, la universalidad anticipada, para la cual no contamos con ningún concepto ya dado, es aquella cuyas articulaciones sólo procederán si lo hacen de un cuestionamiento de la universalidad desde sus márgenes ya imaginados. La noción de consenso presupuesta por cualquiera de las dos primeras teorías demuestra ser una afirmación idílica, una afirmación que cortocircuita la labor necesariamente difícil de forjar un consenso universal desde distintos lugares de la cultura. Para tomar prestada la frase y el título de Homi Bhabha, y entorpece la difícil práctica de traducción entre los distintos lenguajes en los que la universalidad hace sus variadas y opuestas apariciones. El trabajo de la traducción cultural se necesita precisamente debido a la contradicción performativa que tiene lugar cuando alguien, sin autorización para hablar desde adentro y como lo universal, reclama el término. Quizás, para decirlo de forma más apropiada, cuando alguien que está excluido de lo universal y a pesar de todo pertenece a éste, habla desde una situación de existencia escindida, a la vez autorizada y desautorizada. Este tipo de discurso no será una simple asimilación de una norma existente,
puesto que aquella norma está predicada a partir de la exclusión de quien habla, aquel cuyo discurso pone en cuestión la fundación del universal mismo. Pronunciar y mostrar la alteridad dentro de la norma muestra el fracaso de la norma para ejercer el alcance de universal que representa, muestra lo que podríamos llamar la prometedora ambivalencia de la norma. El fracaso de la norma queda expuesto por la contradicción performativa representada por aquel que habla en su nombre. Incluso, si el nombre todavía no lo designa, sin embargo, insinúa suficientemente su camino hacia el nombre como para hablar en él. Este doble discurso es precisamente el mapa temporal del futuro de la universalidad, el trabajo de una traducción posterior cuyo futuro permanece impredecible. La escena contemporánea de traducción cultural emerge con la presuposición de que la enunciación no tiene el mismo significado en todas partes, con la presunción de que, en efecto, la enunciación se ha convertido en una escena de conflicto, hasta el extremo de que, de hecho, buscamos procesar legalmente el discurso con el objeto final de fijar su significado. La traducción que tiene lugar en esta escena de conflicto es aquella en la que el significado buscado no es más determinante que una lectura final, que el significado es recibido. No puede emerger una calificación final de posiciones contradictorias. La falta de finalidad es justamente el dilema interpretativo a valorar, puesto que suspende la necesidad de un juicio final a favor de una afirmación de cierta vulnerabilidad lingüística a la reapropiación. Esta vulnerabilidad señala que una exigencia democrática postsoberana se hace sentir en la escena contemporánea de la enunciación. El argumento que trata de regular el discurso de odio sobre la base de que contradice tanto el estatus soberano del hablante como la base universal de su discurso, intenta revitalizar el ideal de un hablante soberano que no solo dice lo que quiere significar, sino que tiene una enunciación que es a la vez singular y universal. La concepción normativa del orador político, como ha sido apuntada en el ensayo de Langton, y la objeción a los efectos silenciadores del discurso de odio y la pornografía, explicada por McKinnon y Matsuda, sostienen ambas que la participación política requiere la capacidad no sólo de representar la intención de uno en el discurso, sino también la capacidad de actualizar la intención que uno tiene mediante el acto de habla. El problema no es simplemente que desde un punto de vista teórico no tiene sentido asumir que las intenciones estén siempre apropiadamente materializadas en declaraciones y las declaraciones en hechos, sino que la comprensión de estas relaciones a veces disyuntivas constituye una visión alternativa del campo lingüístico de la política. Amenaza la aserción de una inconmensurabilidad potencial entre la declaración e intención, declaración y acción, e intención y acción, la propia condición lingüística de participación política, ¿o acaso tales disyunciones producen la posibilidad de una renegociación del lenguaje políticamente consecuente que explote el carácter indeterminado de estas relaciones? ¿Podría estar expuesto a revisión el concepto de universalidad sin la presunción de tales disyunciones? Considérese la situación en la que un discurso racista se vea contrarrestado hasta tal punto que no tenga ya el poder de ejercer la subordinación que suscribe y recomienda. La relación intermedia indeterminada entre decir y hacer es explotada con éxito al desposeer al discurso de su presunto poder performativo. Y si ese mismo discurso es adoptado e invertido por aquel a quien está destinado para convertirse en la oportunidad de contestar y hablar desde él, ¿acaso ese discurso racista hasta cierto punto desvinculado de sus orígenes se puede desvincular de sus orígenes racistas? El esfuerzo de garantizar un tipo de lenguaje eficaz en el que las intenciones se materialicen en los hechos que se tienen en mente y en el que las interpretaciones sean controladas por adelantado por la intención misma, constituye un esfuerzo positivo de volver a una imagen soberana del lenguaje que ya no es verdadera y que puede que nunca fuera verdadera. Una imagen de la que por razones políticas uno podría alegrarse que no fuera cierta, que la declaración pueda ser invertida, desprendida de su origen, es una manera de desplazar el lugar de la autoridad respecto a la frase.
Y aunque podríamos lamentar que otros tengan ese poder con nuestro lenguaje, hay que considerar los peligros que supondría no tener ese poder de interrupción y redirección con respecto a los demás. La reciente apropiación del discurso de los derechos civiles para resistir la norma de acción afirmativa en California es una de esas expropiaciones peligrosas. Una expropiación que ahora solo puede ser confrontada mediante una reapropiación agresiva. No estoy defendiendo que uno siempre dice lo que no quiere decir. Que el decir rechace el significado o que las palabras nunca realizan aquello que dicen realizar. Atribuir una disyunción necesaria como esa a todo el lenguaje es tan sospechoso como legislar las líneas de necesaria continuidad entre intenciones, declaraciones y actos. Aunque Langton presupone que la agencia política y la ciudadanía en particular requieren tal continuidad, las formas contemporáneas de agencia política, especialmente aquellas desautorizadas por convenciones previas o por las prerrogativas de la ciudadanía reinantes, tienden a deducir la agencia política de los errores del reparto performativo del poder, volviendo al universal contra sí mismo, volviendo a desplegar el argumento de igualdad en contra de sus formulaciones existentes, rescatando la libertad de su valor conservador actual. ¿Se puede distinguir esta posibilidad política de la reapropiación de la apropiación pornográfica a la que se opone McKinnon? ¿O es el riesgo de apropiación algo que acompaña a todos los actos performativos, marcando los límites de la presunta soberanía que tales actos tienen? El argumento Foucaultiano nos es familiar. Cuanto más insiste uno en que la sexualidad está reprimida, cuanto más habla uno sobre sexualidad, más se convierte la sexualidad en una especie de discurso confesional. La sexualidad, por tanto, se apropia de discursos no previstos. El no represivo descubierto por la doctrina psicoanalítica se convierte en una extraña especie de sí. Visto por encima, la explicación de Foucault parece paradójicamente similar a la de McKinnon, pero mientras que el no de su teoría es enunciado como una negativa a consentir, para Foucault ese no se realiza mediante la ley represiva contra el sujeto sexual, que según podemos adivinar, podría de otra manera decir que sí. Para Foucault, como para la pornografía, los términos mismos en que se dice que la sexualidad es negada se convierten, inadvertida pero inexorablemente, en el lugar e instrumento para una nueva sexualización. La presunta representación de la sexualidad se convierte en la sexualización de la represión. Recontextualizar la ley, la prohibición en este caso, produce una inversión en que la sexualidad prohibida se convierte en la sexualidad producida. La instancia discursiva de una prohibición, renuncia, detención o confesión, se convierte precisamente en una nueva incitación a la sexualidad y también en una incitación al discurso. Que el discurso mismo prolifere como una enunciación repetida de una ley prohibitiva sugiere que su poder productivo depende de su ruptura en un contexto e intención originarios, y que esta recirculación no está bajo el control de ningún sujeto en particular. McKinnon y Langton han defendido que la recontextualización de una declaración, o más específicamente una recontextualización sexualizada en la que un no original es convertido en un sí derivativo, supone el efecto mismo del silenciamiento de la pornografía. La declaración de un enunciado en el contexto pornográfico necesariamente invierte en favor de la sexualización el significado que se dice que la declaración comunica. Esta es la medida de lo pornográfico. En efecto, uno podría concebir que los efectos incontrolables de la resignificación y la contextualización, entendidas como mera labor apropiativa de la sexualidad, estarían incitando continuamente a la agitación antipornográfica. Para McKinnon, la recontextualización atribuye falsamente a un consentimiento a ser sexualizado a aquel que es sexualizado mediante una determinada representación, la conversión de un no en un sí. La relación disyuntiva entre la afirmación y la negación descarta la lógica erótica de la ambivalencia en la que el sí puede acompañar al no sin negarlo exactamente.
El dominio de lo fantasmático es precisamente la acción suspendida, ni del todo afirmada ni del todo rechazada, y más de las veces estructurada en alguna forma de placer ambivalente. McKinnon afirma que el consentimiento de una mujer es representado por el texto pornográfico y que esa representación a la vez sobrepasa su consentimiento. Esta tesis es necesaria para sostener y extender la analogía entre el texto pornográfico y los actos de acoso sexual y violación. Si, por otro lado, las cuestiones del consentimiento y la acción son suspendidas mediante el texto pornográfico, entonces el texto no sobrepasa el consentimiento, pero produce un campo visual de la sexualidad que de alguna manera es previo al consentimiento y de hecho previo a la constitución del sujeto voluntario en sí mismo. Como reserva cultural de un campo visual sexualmente sobredeterminado, la pornografía es precisamente lo que circula sin nuestro consentimiento, pero no por esta razón está en contra de él. La insistencia en que el consentimiento precede a la sexualidad en todos los casos señala un retorno a la noción prefreudiana del individualismo liberal en la que el consentimiento es constitutivo de la persona. Para que Anita Hill haga su demanda contra Thomas y contra la audiencia del Senado, tendrá que testificar otra vez, y ese testimonio tendrá que repetir la injuria, registrarla, decirlo otra vez, abriéndose hacia la apropiación incorrecta. Para distinguir entre el testimonio en sí mismo y los hechos que dicho testimonio registra, se tendría que distinguir la repetición de la injuria realizada por este testimonio de la realización de la injuria a la que se refiere. Pero si el testimonio se considera un signo de agencia, entonces la malinterpretación del testimonio como confesión de complicidad parece ser el riesgo contra el que ningún conjunto de distinciones puede salvaguardarnos. En general, la circulación de lo pornográfico resiste la posibilidad de ser efectivamente vigilada, y si lo pudiera hacer, el mecanismo de vigilancia simplemente sería incorporado en una temática pornográfica como uno de los mejores argumentos a favor de la ley y su transgresión. El esfuerzo por detener tal circulación es un esfuerzo para detener el campo sexualizado del discurso y para reafirmar la capacidad del sujeto intencional por encima y en contra de este campo. Discurso de Estado, discurso de odio. El discurso de odio es un tipo de discurso que actúa, pero que a la vez es también citado como un tipo de discurso que actúa y por tanto como un elemento y objeto del discurso. Aunque el discurso puede estar diciendo que es un tipo de acción o un tipo de conducta, puede ser establecido como tal solamente mediante el lenguaje que autoritariamente describe para nosotros esa acción. Así, el acto de habla se da siempre 2 pasos más allá, esto es, se da gracias a una teoría del acto de habla que cuenta con su propio poder performativo y que está dedicada por definición a la labor de producir actos de habla, duplicando con ello la performatividad que trata de analizar. La descripción de este acto de habla es una acción o un tipo de conducta de una categoría igualmente discursiva e igualmente derivada. No hay lugar donde esto esté más claro. Pienso que en la consideración de cómo el juicio, en tanto que calificación legal, determina el discurso de odio de formas bien específicas. En tanto que acción discriminatoria, el discurso de odio constituye un asunto que debe ser decidido por los tribunales y, por tanto, el discurso de odio no se considera odioso ni discriminatorio hasta que los tribunales no deciden que lo es. No hay discurso de odio en un sentido plano del término hasta que, y a menos, que haya un tribunal que decida que lo hay. De hecho, todavía no se ha dado el caso en que la petición de llamar a algo discurso de odio y de defender que también es una conducta eficaz en sus efectos, consecuente y significativamente privativa de derechos y libertades, se haya producido. El caso solo se da cuando es decidido. En ese sentido, es la decisión del Estado, la declaración sancionadora del Estado, la que produce el acto del discurso de odio, lo que produce pero no lo causa.
Aquí la relación temporal en la que la enunciación del discurso de odio precede al discurso del tribunal es precisamente la inversión de la relación lógica en la que no hay discurso de odio anterior al discurso del tribunal. Aunque el discurso de odio, que todavía no lo es, precede a la consideración judicial de tal discurso, es sólo a partir de la decisión afirmativa del tribunal como el discurso en cuestión se convierte en discurso de odio. La calificación del discurso de odio como tal es, por tanto, asunto del Estado, o más particular en su rama judicial. Como determinación tomada por el Estado, el discurso de odio se convierte en una determinación tomada, no obstante, mediante otro acto de habla, el discurso de la ley. Esta extraña dependencia relativa a la misma existencia del discurso de odio en la sentencia del tribunal significa que el enunciado agresivo finalmente no es distinguible del discurso del Estado por el cual es juzgado. No estoy tratando de afirmar que el discurso del Estado en el momento de la decisión es lo mismo que el daño racial o sexual que persigue calificar. Lo que sugiero, sin embargo, es que son indisociables de forma específica y consecuente. Hay que considerar como una incorrección la afirmación de que una instancia del discurso de odio sea entregada al tribunal para su calificación, puesto que precisamente lo que está en juego en esa calificación es si aquel discurso en cuestión es odioso. Aquí no quiero decir odioso en cualquier sentido, sino en los precisos sentidos legales que explican Matsuda, Delgado y Lawrence. El proceso de calificación del delito, que presume el daño precede al juicio del tribunal, es un efecto de tal juicio, una producción de aquel juicio. Así, el discurso de odio es producido por la ley y constituye una de sus producciones más jugosas. Se convierte en el instrumento legal mediante el cual se pueden producir y extender discursos sobre la raza y la sexualidad bajo el pretexto de estar combatiendo el racismo y el sexismo. Con esta formulación no quiero sugerir que la ley causa o incita el discurso de odio, sino solo que la decisión de seleccionar cuál de los distintos actos de habla estarán cubiertos bajo la rúbrica del discurso de odio ha de ser tomada por los tribunales. Por lo tanto, la rúbrica o calificación del delito es una norma legal que puede ser aumentada o restringida por lo judicial en las maneras que éste juzgue conveniente. Esto último me parece particularmente importante, considerando que los argumentos del discurso de odio han sido invocados contra los grupos minoritarios, esto es, en aquellos contextos en los que la homosexualidad se hace gráfica o verbalmente explícita, y aquellos en los que la lengua vernácula afroamericana, especialmente la música rap, relanza los términos de la ofensa social y por tanto se la considera responsable de tales términos. Esos esfuerzos de regulación se ven inadvertidamente fortalecidos por el poder mejorado del Estado de reforzar la distinción entre discurso públicamente protegido y el que no lo está. Así, el juez Scalia se preguntó en R.A.B. contra la ciudad de San Paul si una cruz en llamas, aun siendo reprobable, no estaría comunicando un mensaje que está protegido dentro del libre mercado de ideas. Cada uno de estos casos es el Estado que no solo reprime al discurso, sino que en el propio acto de represión produce un discurso legalmente consecuente. No solo reprime el Estado el discurso homosexual, sino que produce también, mediante sus decisiones, una noción pública de homosexual que se autocensura. De manera similar, produce una imagen pública de una sexualidad negra obscena, incluso si afirma estar refrenando la obscenidad, y produce a la cruz en llamas como emblema de un discurso inteligible y protegido. El ejercicio, por parte del Estado de su productiva producción discursiva, está infravalorado en los textos que favorecen la legislación del discurso de odio. De hecho, minimizan la posibilidad de una expropiación por parte de la ley en beneficio de una visión de la ley como políticamente neutral y maleable. Matsuda sostiene que la ley, aunque formada en el racismo, puede ser redirigida contra el racismo. Imagina la ley como un conjunto de instrumentos de retoque, describiéndola en términos puramente instrumentales, descartando las expropiaciones productivas mediante las que procede.
Esta teoría atribuye todo el poder y la agencia al sujeto que use tales instrumentos. Por muy reaccionaria que sea la historia de los instrumentos legales, esos instrumentos pueden siempre ser puestos al servicio de una visión progresista, desafiando la tendencia de los principios neutrales a acaparar el poder existente. Más abajo, Matsuda escribe: nada inherente a la ley nos ata de manos, probando un método de reconstrucción doctrinal. En otras palabras, el lenguaje legal es precisamente el tipo de lenguaje que puede ser citado con un significado inverso, donde la inversión consiste en tomar una ley con una historia reaccionaria y convertirla en una ley con fines progresistas. Se pueden hacer como mínimo dos observaciones acerca de esta fe en las capacidades resignificantes del discurso legal. Primero, el tipo de inversión citacional que se dice que ejerce la ley es exactamente lo contrario de la inversión citacional atribuida a la pornografía. La doctrina reconstructiva permite que el aparato legal antes reaccionario se convierta en progresista, independientemente de las intenciones originarias que animasen la ley. La insistencia de la pornografía en recontextualizar el significado original o presunto de una declaración se supone que es su poder más pernicioso, y aún así, incluso, el acto de defensa de Mackinnon, en la que representa el sí y el no de una mujer, depende de una recontextualización y de una violencia textual paradigmática, elevada por Matsuda en el caso de la ley, a nivel de método legal bajo la rúbrica de la reconstrucción doctrinal. En ambos casos, el enunciado es incontrolable, susceptible de apropiación y capaz de significar de maneras distintas y en exceso respecto a las intenciones que lo animaban. El segundo punto es el siguiente. Mientras que la ley, por muy reaccionaria que sea su formulación, es entendida como una práctica de resignificación, al discurso de odio, por muy reaccionaria que sea su formación, no se le permite ser susceptible de una resignificación significativa parecida. Este es el momento desafortunado en que la disposición de los tribunales descartan el valor literario de la significación que hay en el rap, converge con la aspiración manifestada por los proponentes de la normativa sobre el discurso de odio, de que el discurso de odio no pueda ser resignificado. Aunque Matsuda hace una excepción para la sátira y el estereotipo, esta excepción se mantiene solo en la medida que tales declaraciones no hagan uso de un lenguaje persecutorio. Sería difícil entender cómo funcionaría la sátira si uno no recontextualizara el lenguaje persecutorio. No obstante, el poder de difumación de este tipo de resignificación del discurso de odio no parece tener lugar en la teoría de Matsuda, y sin embargo se considera que el discurso de la ley es resignificable más allá de cualquier límite. La ley no tiene un significado único o esencial, puede ser redirigida, reutilizada y reconstruida. Su lenguaje, aunque perjudicial en algunos contextos, no es necesariamente perjudicial y puede ser adaptado y redirigido al servicio de políticas progresistas. El discurso de odio, sin embargo, no es recontextualizable o no está abierto a una resignificación en la manera en que lo está el lenguaje legal. De hecho, aunque el rap en el cine o incluso los emblemas caligramáticos, la fotografía y la pintura circulen todo tipo de palabras histórica o potencialmente ofensivas, parece que tales recontextualizaciones no han de ser interpretadas como representaciones estéticas merecedoras de protección legal. La representación estética de una palabra ofensiva puede a la vez usar la palabra y mencionarla, esto es, la puede utilizar para producir ciertos efectos, pero también a la vez para hacer referencia a ese uso en concreto, llamando la atención sobre ella como una citación, situando ese uso dentro de un legado citacional, haciendo de ese uso un elemento discursivo explícito sobre el que reflexionar, en tanto de utilizarlo como una operación del lenguaje ordinario, que se toma por descontado. O puede ser una representación estética que use la palabra y que también la exponga, la señale, la perfile como una instancia material y arbitraria del lenguaje, que es explotado para producir ciertos tipos de efectos.
En este sentido, la palabra como significante material se destaca como algo semánticamente vacío en sí misma, pero es ese momento vacío en el lenguaje que puede convertirse en el espacio para un legado y un efecto semánticamente complejo. Eso no significa afirmar que la palabra haya perdido su poder de herir, sino que la palabra se nos es dada de tal manera que podemos empezar a preguntar: ¿cómo se convierte una palabra en el lugar desde donde se puede herir? Ese uso convierte el término en un objeto textual sobre el que reflexionar y leer, incluso si nos implica también una relación de concienciación sobre su fuerza y significado convencional. La reapropiación agresiva del discurso injurioso en el rap de, por ejemplo, Ice-T, se convierte en el espacio para revivir la injuria traumáticamente, pero de una manera en la que los términos no significan o comunican de forma convencional, sino que además se presentan como elementos discursivos en su propia convencionalidad lingüística y, por tanto, a la vez forzosos y arbitrarios, recalcitrantes y abiertos a la reutilización. Esta visión, sin embargo, se vería fuertemente cuestionada, creo, por aquellos que favorecen la legislación del discurso de odio y defienden que la recontextualización e inversión del significado está limitada cuando se trata de ciertas palabras. Richard Delgado escribe: palabras como negrata o sudaca o bellaca son distintivos de degradación, incluso cuando se utilizan entre amigos. Estas palabras no tienen ninguna otra connotación. Y sin embargo, esta misma frase, bien sea escrita en su texto o citada aquí, tiene otra connotación. Acaba de utilizar la palabra de una manera significativamente diferente. Incluso si concedemos, como creo que debemos, que la connotación ofensiva está inevitablemente retenida en el uso de Delgado, o que en efecto es difícil pronunciar esas palabras, o de hecho escribirlas aquí, porque involuntariamente transmiten aquella degradación, de ello no se sigue que tales palabras no puedan tener ninguna otra connotación. De hecho, su repetición es necesaria en los tribunales como testimonio, en psicoanálisis como emblemas traumáticos, en los modos estéticos como una elaboración cultural, al fin de registrarlas como objetos de otro discurso. Paradójicamente, su estatus de acto es precisamente lo que socava la afirmación de que evidencian y actualizan la degradación que se presupone que intentan ejercer. En tanto que actos, estas palabras devienen fenoménicas, se convierten en un tipo de juego lingüístico que no sobrepasa sus significados degradantes, sino que los reproduce como un texto público y que al reproducirlos los exhibe como términos reproducibles y resignificables. La posibilidad de descontextualizar y recontextualizar tales términos mediante actos radicales de apropiación incorrecta constituye la base de una esperanza irónica de que la relación convencional entre palabra y herida pudiera volverse tenue e incluso romperse con el tiempo. Tales palabras hieren, y aún así, como ha remarcado Derek Bell, las estructuras racistas son vulnerables. Entiendo que esto también se aplica a las estructuras lingüísticas racistas. No pretendo suscribir una posición simple entre los dominios jurídico y estético, puesto que lo que está en juego en muchas de estas controversias es precisamente el poder del Estado para definir lo que contará como representación artística. La esfera estética, considerada protegida, todavía existe como una dispensa del Estado. El dominio legal del Estado tiene también claramente sus propios momentos estéticos, algunos de los cuales hemos considerado aquí: la dramática rearticulación y puesta en escena del discurso de odio, la producción de un discurso soberano y el revivir de escenas fantasmáticas. Sin embargo, cuando la labor de la reapropiación es adoptada en el dominio del discurso público protegido, las consecuencias parecen más prometedoras y democráticas que cuando el trabajo de calificar la naturaleza del daño provocado por el discurso pertenece solo a la ley. El Estado resignifica solo y siempre su propia ley, y esta resignificación constituye una extensión de su jurisdicción y su discurso. Considérese que el discurso de odio no es solo una producción del Estado, como he intentado argumentar, sino que las mismas intenciones que animan la legislación en cuestión son inevitablemente apropiadas incorrectamente por el Estado. Darle al Estado la labor de calificar legalmente el discurso de odio
como tal, es cederle el privilegio de la apropiación incorrecta. No será simplemente un discurso legal acerca de las injurias raciales y sexuales, sino que además reiterará y volverá a poner en escena estas injurias, reproduciéndolas esta vez como un discurso sancionado por él mismo. Dado que el Estado retiene como propio el poder de crear y mantener ciertas formas de discurso injusto, la neutralidad política del lenguaje legal es altamente dudosa. Las legislaciones sobre el discurso de odio que no estén centradas en el Estado, como por ejemplo las que tienen una jurisdicción restringida a la universidad, son claramente menos preocupantes en este respecto, pero en este punto sugeriría que tales normativas deben quedar restringidas al discurso de odio como escena perlocutiva, es decir, una escena en la que los efectos de aquel discurso deban de ser mostrados, una escena en la que haya que asumir el peso de la evidencia. Si ciertos tipos de conducta verbal por parte del profesor socavan la capacidad de trabajar de un estudiante, entonces parece crucial demostrar un patrón de conducta verbal y hacer una defensa que nos convenza de tal conducta, que tal conducta ha tenido sobre el estudiante los efectos debilitadores que ha tenido. Si aceptamos que el discurso de odio es ilocutivo, aceptaremos igualmente que las palabras efectúan injurias inmediata y automáticamente, que el mapa social del poder también lo hace, y que no estamos en la obligación de detallar los efectos concretos que el discurso de odio produce. Lo dicho en sí mismo, lo dicho no es en sí mismo lo hecho, pero puede conducir a que se haga un daño que debe de ser contrarrestado. Mantener el hiato entre el decir y hacer, por difícil que sea, significa que siempre hay una historia que contar sobre el cómo y el porqué del lenguaje. El lenguaje hace el daño que hace. En este sentido, no me opongo a todas y cada una de las normativas, pero soy escéptica acerca del valor de aquellas explicaciones del discurso de odio que mantienen su estatus ilocutivo y que, por tanto, igualan por completo el lenguaje y la conducta. Pero no creo que la cadena ritual del discurso de odio pueda ser efectivamente contrarrestada por medio de la censura. El discurso de odio es un discurso repetible y continuará repitiéndose mientras esté lleno de odio. Su odio es una función de su repetibilidad. Dado que la injuria siempre viene citada de algún lugar, está sacada de convenciones lingüísticas ya establecidas, reiteradas y ampliadas en sus invocaciones contemporáneas. La cuestión será si el Estado o el discurso público asumirán esa práctica de aprobación. Estamos empezando a ver cómo el Estado produce y reproduce el discurso de odio, al encontrarlo en la Declaración Homosexual de Identidad y Deseo, o en la representación gráfica de la sexualidad, de los fluidos sexuales y corporales, o en los diversos esfuerzos gráficos de repetir y superar las fuerzas de vergüenza sexual y degradación racial. Que el lenguaje sea un tipo de acto no significa necesariamente que haga lo que dice. Se puede significar que expone o representa lo que dice, al mismo tiempo que lo dice, o de hecho, en lugar de decirlo siquiera. La exposición pública de la ofensa verbal es también una repetición, pero no se trata simplemente de eso, porque lo que se expone no es nunca exactamente lo mismo que se quiere decir, y en esa afortunada inconmensurabilidad reside la oportunidad lingüística del cambio. Nunca nadie ha superado una injuria sin repetirla. Su repetición es a la vez la continuación del trauma y aquello que marca una distancia dentro de la propia estructura del trauma, su posibilidad constitutiva de ser de otra manera. No existe la posibilidad de no repetir. La única cuestión que sigue planteándose es ¿cómo se dará esa repetición? ¿En un lugar jurídico o no? ¿Y a qué precio y con qué esperanza?